J.J. Benítez, podíamos haberlo introducido con cualquiera de sus libros, aquellos que hablan del caballo de Troya y que hay una serie completa, o con el Papa Rojo, o Hablando con Dios. Pero hemos preferido hacerlo con un libro ecuatoriano, un libro de ciencia, puesto que es una publicación de Fundacit, que es la Fundación Ecuatoriana para la Ciencia y la Tecnología, que en su memoria anual nos dice: la ciencia tiene la responsabilidad de estar al servicio de la humanidad y de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. J.J. Benítez está en esa frontera, en ese límite entre la ciencia y la no ciencia. Hablaremos con él para despejar algunas incógnitas. Nadie puede discutir el que J.J. Benítez, o Juanjo como le dicen familiarmente, es todo un personaje que levanta polémicas, discusiones, pero que está absolutamente convencido de lo que dice, de lo que escribe, de lo que siente. Y sobre eso es lo que queremos conversar, J.J., dándote la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias. Sobre precisamente estos sentimientos, estos haceres que van por encima de lo puro racional para darnos un conocimiento más profundo de la realidad. Sí, bueno, es consecuencia de muchos años de investigación, de mucha información recogida, de muchas pruebas, de más de 10.000 testigos interrogados en 27 años y de un trabajo diario, continuo, de reflexión, de estudio, de estar en los lugares, de hablar, como te digo, con las personas. Entonces todo eso tiene una base real, física. Hay mucha gente que dice que no saben dónde termina lo real y empieza la ficción. Porque les falta información. No hay tanta ficción como la gente piensa en esta investigación. Es una documentación, es recoger los hechos que han ocurrido en el mundo. Cuando tienes toda esa información, te das cuenta de que no es ficción. Lo que ocurre es que, en el caso concreto del fenómeno OVNI, por ejemplo, muchos de los sucesos, muchos de los encuentros son más fantásticos que lo que puede inventar la pura ciencia ficción. O sea que la realidad supera la imaginación. Absolutamente. Lo que podamos imaginar ya ha ocurrido. Es verdad que cuando tú escribes, por ejemplo, en el Papa Rojo, que el pontífice está sentado en un sillón allá en el Vaticano y que las patas de la silla en donde está sentado tienen forma de garra y cada una tiene tal número de uñas, ¿no? ¿Tú has contado eso? Sí, sí. Es decir, no estás dejando ningún detalle. No. Yo tengo uno de los muchos defectos que tengo es que tengo que ver las cosas para contarlas. Entonces, quizás es una deformación de la investigación periodística también y de la disciplina periodística. Entonces, efectivamente, cuando yo cuento que ese sillón de bronce tiene esa forma y tiene esas plumas, y es que es así. Es decir, cualquier persona que acuda a esa capilla privada del Papa se dará cuenta de que es exactamente así. Y cuando estamos hablando de estos temas de ovnis, por ejemplo, si tú nos dices hay una constatación cuando hablamos del caso del Papa, pero cuando hablamos de los ovnis hay constatación personal tuya también. Sí, claro, pero es lo menos importante, porque yo creo que en este caso, para el investigador, lo más importante es lo que cuentan los demás. Las vivencias personales pueden ser interesantes, pero no tienen tanto valor de cara a la difusión. Y sí la tiene, por supuesto, lo que cuentan los demás, lo que uno puede recoger en el campo, las muestras, lo que después te dice la universidad, lo que te dice la comunidad científica que te ayuda en la investigación. ¿Esa comunidad científica te critica? ¿Te persigue? Bueno, no, yo diría que a veces me critica, pero por desconocimiento, es decir, pueden oír campanas, no saben muy bien de qué va el tema y es muy fácil criticar. Mi país es un deporte nacional, ¿no? Y las mayores críticas se dan en la propia España. Sí, son corrosivas y lamentables. Digo corrosivas y lamentables porque ellos no conocen el trabajo que yo estoy haciendo, ni si toman la molestia de leer realmente lo que yo estoy haciendo, sino que escuchan cosas y entonces pues en España esos bulos aumentan inmediatamente. Bueno, aquí tenemos una herencia española muy fuerte, ¿no? Sí, supongo que eso pasa en muchos sí. sitios, ¿no? Sí.
Quería sí. decirte, Rosalía, que también hay científicos que colaboran con nosotros, es decir, que ellos, nosotros acudimos a ellos constantemente, bueno, y en este congreso yo voy a mostrar muy rápidamente algunos ejemplos de cómo la ciencia trabaja codo a codo con nosotros. Lo que pasa es que no se da a la publicidad. JJ Benítez es más periodista, es más escritor, es más investigador. Yo soy un periodista que investiga. Más que un escritor. Mucho más, sí. Tus obras, sin embargo, son consideradas como obras literarias, podríamos decir así. Bueno, en algunos casos sí, pero la mayor parte de los críticos me ignoran, cosa que agradezco además. Cuando escribiste el primer Caballo de Troya, ¿pensaste que iban a seguir muchos más? No, aquello fue un proyecto para un primer libro que era La pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que cuando yo vi la documentación que tenía entre las manos, valoré, pensé, evalué y dije, bueno, esto es una información que no debo guardarme. Y de ahí que salieran más volúmenes. ¿Y van a seguir saliendo? Sí, hasta que yo termine lo que es la vida pública. ¿A qué hora escribes tantos libros? Un hombre joven con 36 libros que son, no son pues pequeñitos así, son volúmenes bastante grandes. ¿A qué hora escribes, dictas? ¿Cómo es el método de trabajo? No, es un método muy simple. Trabajo todos los días, sábados y domingos, Navidad, Reyes, vacaciones, Semana Santa, da igual. ¿Y la familia? ¿Qué dice Blanca? Bueno, Blanca lo ¿Te sabe. soporta? Sí, y además me ayuda muchísimo, sí. Y sabe que es mi vida y que yo soy así. Entonces yo escribo desde el punto de la mañana, desde las 6:30 o las 7 de la mañana hasta las 8, las 9 o las 10 de la noche. ¿Escribes en un computador? No, escribo en una vieja Olivetti 46. Este año espero ya pasar al ordenador. Me da cierto miedo porque oigo cosas, sí, de que se te va la luz y te quedas sin el disco no sé qué, y bueno, pero yo reconozco que tengo que pasar al ordenador porque voy a ganar más tiempo todavía. Y a lo mejor tenemos una producción mucho más amplia, ¿no? Voy a intentarlo. Si realmente veo que no es lo mío, seguiré con mi vieja máquina de escribir. Leímos en uno de tus libros que alguna vez estuviste al servicio, que el servicio de inteligencia israelita estuvo tras de ti, porque te quedaste con algunos manuscritos que reposaban en un museo y después hubo que devolverlos, ¿no? ¿Qué contenían esos manuscritos? ¿Existen documentos secretos de esas naturales en otros países? Sí, bueno, eso fue una debilidad que espero no volver a cometer. Sí. Porque estaba muy desproporcionado el riesgo y... Bueno, ¿y cómo te sentías así perseguido? Lo pasé francamente mal. ¿Cuánto tiempo duró esto? Afortunadamente duró unas horas, prácticamente 2 días. Yo me hice con un manuscrito de 2000 años en el Museo de la Medicina de Jerusalén y posteriormente lo devolví. Por supuesto, ¿no? Pero fueron unas horas muy amargas, muy duras. Me imagino. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con JJ Benítez para hablar más sobre estos temas que nos interesan. JJ Benítez tiene varios temas que son recurrentes. Por ejemplo, esto de la vida de Jesús. Dentro del análisis de la vida de Jesús y del papel de los apóstoles, hemos encontrado cierto sesgo tuyo en contra de los apóstoles. ¿Qué tienes contra ellos? ¿Por qué encontramos que siempre los criticas? No, yo no tengo nada contra ellos, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es... Pero como que se mira eso en los libros. Sí, cuando haces o intentas hacer escribir una vida de Jesús de Nazaret en profundidad, te das cuenta de que a lo largo de la historia y la propia tradición pues ha sufrido, digamos, una serie de manipulaciones, de altibajos que probablemente no corresponden a la realidad. Entonces, profundizando, investigando, te das cuenta de que quizás el papel de estos personajes no fue el que nos han contado, que no fueron las cosas como realmente se nos ha contado, que hubo de todo, que fueron seguramente personajes muchísimo más humanos de lo que... Aparecen ya como con un halo celestial. Que no eran santos en absoluto y que cometieron muchísimos errores. Bueno, Jesús escogió seres humanos para que estén con él, ¿no? Que además es lo lógico, ¿no? Y lo normal. Lo
Lo que no es normal es que después la historia deforme eso y nos haga creer a lo largo del tiempo que el señor tal o el discípulo cual eran así o asado. No, realmente Entonces no. tú estás escribiendo una especie de nueva historia. No, no pretendo escribir una nueva historia, pretendo escribir lo que quizás pudo ser de Jesús de Nazaret, pero no tengo la verdad. Si narras con tanto detalle técnico y científico el progreso por el cual se puede viajar a través del tiempo, ¿consideras que estamos cerca de llegar a ello? Yo creo que los gobiernos, o bastantes gobiernos del mundo, las grandes potencias, ocultan muchas más cosas de las que pensamos. Que se han hecho experimentos muy concretos de los que la opinión pública no tiene ni idea y que se han hecho a veces incluso hasta barbaridades terribles. Volviendo al tema de la discusión, por ejemplo, respecto de lo que son los ovnis, aquellos objetos voladores no identificados. Siempre se ha dicho que cuando aparecen fotografías de los ovnis, estas son muy difusas. Si nosotros comparamos en estos últimos tiempos ese hongo que se formó con la explosión del Guagua Pichincha, del volcán aquí en Quito, se vio con una perfecta nitidez, hay fotos clarísimas del hongo. ¿Por qué no podemos tener fotos clarísimas de ovnis? ¿Las hay? Tan claras como esas. Muy nítidas. Porque no salen muy a la luz, ¿no? No salen, o bien porque los medios de comunicación no tienen acceso a ellas, o porque por las circunstancias que sea no han llegado a salir, pero hay películas, hay filmaciones, hay fotografías, hay imágenes que son espléndidas, que son realmente nítidas. Se ve perfectamente el fuselaje, se ve la cúpula, en fin, todos los detalles. Yo en mis archivos tengo aproximadamente 10.000 imágenes del fenómeno ovni. De todas partes del mundo. De todas las partes del mundo, y te puedo asegurar que hay un porcentaje muy alto de imágenes nítidas, muy concretas. Juanjo, si tuvieras la oportunidad de transportarte físicamente a algún lugar del universo, ¿a dónde irías? Uy, qué pregunta. Yo con que me dejaran ir a la luna sería suficiente. Nada más, pero bueno, dice que después de poco vamos a hacer turismo. Sí. Hombre, a mí me gustaría visitar el centro de la galaxia. Sí. Donde supuestamente está, o están las civilizaciones más antiguas. Y de allí saldrían probablemente muchos más escritos. A lo mejor no escribiría nada. ¿Qué cosas deberían cambiar en el mundo del siglo XXI? La tolerancia. ¿El mundo actual es un mundo intolerante? Todavía sí. Es un mundo joven, es un mundo muy joven todavía. Eso los geólogos lo saben muy bien. La vida en la civilización humana, si nos basamos en la escritura y en los alfabetos, pues apenas tiene 10.000 años o 12. Así es muy joven. Es decir, es muy joven. Entonces hay que tener paciencia. Todavía estamos en un mundo intolerante, pero yo creo que conforme va avanzando la civilización, existen mayores preocupaciones por el medio ambiente, por la cultura, por la injusticia, por el hambre. Y todo eso al final coincide o confluye en lo mismo, siempre, que es la persona que se preocupa por la justicia o por el hambre o por las enfermedades, siempre es una persona tolerante, con las personas y con las ideas. Eso es quizás lo que todavía tenemos un poquito verde. Tiene que ir puliéndose la humanidad. ¿Tú le tienes miedo a algo? A las mujeres. ¿Por qué? Pues ha sido toda mi vida. Probablemente porque conozco a algunas mujeres feas, pero ninguna tonta. Creo que las mujeres son unas personas de una especialísima inteligencia. Pero hay que tenerle temor a la inteligencia. No, es una broma. ¿Tienes miedo de que alguien hurgue demasiado en el cerebro? No, lo que pasa es que cuando yo estoy delante de una mujer no sé lo que está pensando. Y eso me produce cierta preocupación. Tal vez habrá muchas extraterrestres femeninas en ese mundo intergaláctico. Pues no te quepa la menor duda. Hay muchos testimonios de testigos que han visto a varones y a hembras, por supuesto. Y en ese mundo intergaláctico a lo mejor encontraremos a un JJ Benítez atónito y temeroso ante lo que puede hacer el cerebro femenino. Muchas gracias. Muchísimas gracias.